quien te hable de Dios, de la verdad de Dios, la respuesta es muy concreta y muy sencilla. Ve a la Biblia. Tenemos aquella, ya ese hábito de tenerlo todo fácil. Vamos a Google y describimos una frase, el amor de Dios. Y conseguimos los primeros 3 links ahí en la internet que hablan del amor de Dios. Y dice que Dios es amor y Dios es misericordioso y una cantidad de cosas. Pero es que tú no tienes idea de quién está escribiendo eso, con qué finalidad lo está escribiendo, para qué lo está escribiendo, por qué lo está escribiendo, a quién se lo está escribiendo. Y tú empiezas a crear convicciones, ¿ok?, sobre un tema tan sagrado como lo es Dios, fundamentándote en un material de dudosa procedencia, de un autor de dudosa procedencia y dudosas intenciones, desconoces, ¿verdad?, todo lo referente a este material. Pero es que entonces, ¿sabes una cosa? Llegan personas y se paran firmes a batallarte en las cosas de lo que está en la palabra de Dios. Entonces, ¿sabes algo? Olvídate de eso. Olvídate de eso. Si tú no tienes un conocimiento amplio y claro de la palabra de Dios, de la verdad, del conocimiento, te voy a decir algo. Toma tu tiempo y estudia la Biblia. Lee la Biblia todos los días. Estúdiala sistematizadamente. Habla con tu pastor. ¿Sabes algo? Si no sabes por dónde empezar, llámame, contáctame. contacto@bautista.org. Escríbeme un email, escríbeme al Facebook. Mi nombre es Roberto Lozano. Yo no te voy a decir a ti cuál es la verdad, pero te voy a enseñar el camino, cómo conseguir la verdad en tu vida. Te voy a llevar a que escudriñes por tú mismo la verdad en la palabra de Dios. Pero no cometas ese error, ¿okay?, de buscar la revelación de Dios en el internet, en libros por ahí que no sabemos mira, ¿sabes una cosa? Es bien peligroso. Es más fácil aprender de cero que desaprender algo para aprender de nuevo. No aprendas cosas, errores doctrinales, porque te metiste en el lugar equivocado. Por lo tanto, mi consejo es, si tú quieres conocer a Dios, estudia la palabra de Dios. La palabra de Dios está dividida sistemáticamente de manera tal que hay porciones de la Biblia que te van a hablar de asuntos bien específicos. Tú no tienes que ir por toda la Biblia realmente para conocer un tema. Si bien es cierto que el tema que tú estudies debe ser consistente a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿ok? Pero hay áreas por donde tú puedes comenzar a estudiar la palabra de Dios. Y si ese es el caso, que tienes interés, no dudes en contactarme. Contactar al hermano Hugo Martínez, que está acá en la estación de La Voz de Victoria con el Canto del Gallo. ¿Okay? Entonces estamos viendo 3 aspectos relevantes de la Biblia: la revelación, la inspiración y la preservación de la palabra de Dios. Te he hablado un poco de la revelación. ¿Ok? Dios se ha revelado en un periodo de tiempo. Su última revelación lo hizo en el libro con el libro de Apocalipsis, hace aproximadamente 2000 años atrás. ¿Okay? Y nosotros, si queremos encontrar esa revelación de Dios, tenemos que referirnos a la Biblia. ¿Okay? El segundo punto, la inspiración. Pero hermanos, si la Biblia no es inspirada por Dios, si la Biblia no viene de Dios, no tendría sentido tomarla como manual de fe y práctica de la vida de nadie. ¿Ves? Si la Biblia no es inspirada por Dios, si la Biblia no es un libro que proviene de Dios, sino que fuese un libro de creación humana, no tendría sentido entonces vivir la palabra de Dios, obedecer a los mandamientos de Dios. No tuviese sentido. Por eso es extremadamente importante reforzar el entendimiento de la inspiración de Dios detrás de la Biblia. Es
que fulanito de tal en tal libro dice, mira, fulanito de tal podrá decir lo que se le venga en gana. Eso no va a cambiar la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Eso no cambia la realidad bíblica. Mira, que fulano de tal crea o diga, eso es inmutable, o sea, Dios está inmutado con eso. Eso no va a cambiar la realidad de lo que está en la palabra de Dios. Si vamos al libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuánto de la escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿y por qué te digo esto? Mira, allá en el libro de Job, por ejemplo, ¿ok? Allá en el libro de Job, y esto te lo digo porque un cristiano debatió conmigo la inspiración de la Biblia. Y me decía, toda la palabra, todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Y mira cómo la gente se engaña. Mira los juegos mentales, hermano. Mira los juegos mentales. ¿Toda la Biblia es palabra de Dios? Sí, claro que sí. Sí, pero entonces, ¿y cuando Satanás le habla a Dios allá en Job? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Ahí está. Esa es palabra de Satanás, entonces Satanás es Dios también. Ahora, mira cómo la gente empieza a crearse fantasmas en la mente y empiezan a crear unas historias. Voy a decir algo. La palabra de Dios, hermano, es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Los hombres, ok, cuando hablamos de inspiración, hablamos de que Dios le reveló a los hombres lo que debían escribir. Y todo lo que se revela ahí es inspirada por Dios. Todo lo que se revela en la Biblia es para el bien de nosotros, para que nosotros conozcamos, aprendamos, crezcamos en el conocimiento de Dios. Dios ha permitido que cosas como palabras que Satanás le hablaba a Dios quedasen registradas en ese libro para que nosotros conociésemos del carácter acusador de Satanás y sepamos nosotros los cristianos a quién nos estamos enfrentando. ¿Ves? Pero entonces esa palabra de Satanás, espérate, no te confundas. Dios ha permitido que todo lo que nosotros tenemos en la Biblia sea registrado para que nosotros aprendamos de ello. Entonces hay que asumir la palabra de Dios de esa manera. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es el soplo de Dios que le dio la inspiración a estos hombres que escribieron, lo que se escribió para que nosotros, el pueblo de Dios, crezcamos, tengamos conocimiento. Y hermanos, la palabra de Dios nos enseña cosas buenas y cosas malas. Y porque la palabra de Dios nos enseña cosas malas, no quiere decir que Dios es malo. Es que Dios precisamente es bueno, misericordioso y de gracia, que nos permite, que nos enseña sobre las cosas malas que nosotros debemos conocer para que nosotros no caigamos en ellas. ¿Ves? Entonces, el hecho de que la Biblia tenga señalamientos en aspectos positivos y negativos, positivos en el sentido de qué hacer y negativos en lo que no debemos hacer, cosas buenas que debemos conocer y cosas malas que no debemos seguir a hacer, que no debemos nosotros ir a hacer. ¿Ok? Todo ese conjunto de conocimiento queda registrado en este libro para que nosotros los cristianos sepamos discernir el bien y el mal en nuestras vidas, conforme a este escrito en la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Déjame decirte una cosa, por cierto. Esa persona que te estoy mencionando no cree que toda la palabra de Dios es inspirada. Entonces esa persona toma algunas porciones de la Biblia y otras porciones las ignora. Evidentemente esa persona no está en una iglesia bautista fundamental independiente. ¿Ok? Está en otra iglesia cristiana donde tiene una doctrina totalmente torcida. Los versículos de la Biblia que no se corresponden con su enseñanza, su doctrina, simplemente los ignora. En una oportunidad conversando con esa persona,
le leí una porción de la Biblia donde le revelaba un aspecto que esa persona negaba. Está escrito en la Biblia. Y la persona me dijo, te voy a decir la verdad, en tantos años de cristiano que tengo, enseñar en mi iglesia, porque él enseña en una iglesia, me dice, nunca había leído este pasaje que me acaba de enseñar. ¡Qué bárbaro! O sea, que me has dicho que no has leído ni siquiera la Biblia completa y eres maestro. Bueno, hay que tener mucho cuidado a dónde nos metemos. Hay que tener mucho cuidado que escuchamos. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Por eso yo te invito, lee la Biblia, estúdiala. Y si tú estás escuchando la radio y no eres miembro de una iglesia, te invito a que visites una iglesia bautista fundamental independiente. Te voy a decir por qué, querido amigo que escuchas. Porque en la iglesia bautista fundamental independiente se estudia la Biblia en profundidad. Nosotros estudiamos la Biblia. Nosotros no, en nuestras iglesias, nosotros no complacemos, no nos complacemos, no buscamos que la Escritura nos haga confortable, no buscamos palabras bonitas, nos alienten a vivir una vida relajada, en el sentido del pecado. Nosotros estudiamos, escudriñamos las Escrituras y vamos a la verdad, y cuando encontramos que la palabra nos manda a cambiar, a huir, a cambiar en algo nuestro pecado, nuestra manera mundana de vivir, es algo que nos mira, la palabra de Dios nos ponemos al frente, nos miramos en ella como un espejo y le oramos a Dios para que el Espíritu Santo nos ayude a superar esas cuestiones que debemos superar y dejar atrás. Y continuar creciendo en el conocimiento, en la gracia, en la transformación de nuestro ser por el poder del Espíritu Santo, pero fundamentándonos en la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Si vamos al libro de Segunda de Pedro 1, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios, y cuando estamos hablando en general de la palabra de Dios, nunca fue traída por voluntad humana, lo dice la Biblia. Por lo tanto, cuando tú escuchas a un hombre, a una mujer, profetizándote en el nombre de Dios, dándote unas nuevas noticias, unas cuestiones, diciéndote que tú te tienes que comprar una casa, que tú tienes que hacer esto y que tienes que hacer lo otro, en el nombre de Dios, déjame decirte algo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la palabra de Dios fue revelada y su revelación terminó y proviene de Dios. Porque ya no hay más revelación de Dios. Cualquier nueva revelación, si ya Dios no revela a los hombres de esa manera, sino a través de la Biblia, entonces ¿quién le está revelando esos pensamientos a esa persona? Que se hace llamar apóstol o profeta en los tiempos modernos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso ya terminó. Esos tiempos de revelación ya terminaron. Hoy en día el profetizar lo que implica es ir y hablar las buenas nuevas que están escritas ya. ¿Okay? Pero Dios no se manifiesta más de esa manera. La inspiración de la Biblia, estamos hablando de la inspiración de la Biblia. Un punto clave acá, neurálgico, en el tema de la inspiración de la Biblia, hermano, es que la inspiración, o que nosotros consideramos que la Biblia es inspiración verbal, ¿ok?, de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Plenaria quiere decir inspiración de toda la Biblia. Y verbal quiere decir de cada palabra.